Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante, los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que hay en ella, y decidles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy, decíamos, esta fiesta, San Lucas, evangelista, no apóstol, solo evangelista, pero es una fiesta que hace pensar en lo que son los laicos y en el apostolado de los laicos. Lucas, médico, nos lo dice el mismo San Pablo. De hecho, todo lo que sabemos de Lucas lo sabemos por el Nuevo Testamento, porque fuera del Nuevo Testamento no hay nada que nos hable sobre San Lucas, más que la Iglesia cuando lo considera como santo de generación en generación, pero fuera de eso. Y las lecturas están puestas en función de esta fiesta. La primera, Pablo está en Roma, está en la cárcel, y muchos lo han dejado, algunos lo han dejado porque han dejado todo, como parece el caso primero, el de Demas: me ha abandonado, enamorado del mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. La apariencia, aunque no lo sabemos con exactitud, que haya dejado la fe. Bueno, podría ser o no, o simplemente ha dejado a Pablo. La apariencia ha dejado la fe. Crescente, a Gracia, a Tito, a Dalmacia, pero estos no, estos se han ido como por apostolado, no porque le hayan abandonado a él, pero el caso es que él se queda solo allí, con la excepción de Lucas, el único que está conmigo. Y a Timoteo, recordemos que Timoteo era discípulo de Pablo, él lo ha hecho obispo. En la primera carta nos daba cómo el obispo ha de comportarse, aunque es verdad que en aquel tiempo todavía eso del lenguaje, obispo, presbítero, se mezcla, y cuando quiere hablar de los presbíteros los llama obispos y al revés, y no pasa nada. Será pocos años después, el año 107, con las famosas cartas de San Ignacio de Antioquía, que yendo al martirio a Roma, en esas 7 cartas ya todo el lenguaje, toda la forma, toda la tradición está hecha, y allí se entiende el lenguaje ya técnico, bien puesto, como lo tenemos ahora, pero que no lo tenían en ese primer momento los apóstoles. Tenían los conceptos, pero no el lenguaje. Igual que a nivel teológico, los conceptos más o menos están, pero la forma de decir, el lenguaje técnico se irá depurando en esos 4, 5, 6 siglos, donde con los primeros concilios se entenderá bien la doctrina de la Iglesia a nivel teológico. Bien, Timoteo, la carta es a Timoteo. Este Timoteo está en Éfeso y a Tíquico lo envía a Éfeso precisamente para llevarle esta carta y otras a Timoteo. Bien, el caso aquí se queda solo con Lucas, llama también a Marcos, que venga. El caso es que Lucas es un laico, mientras Pablo es apóstol. De Lucas nunca se nos dice que esté ordenado, ni mucho menos, sino que es un laico investigador.
Pero hay una tradición que no es canónica, con lo cual, bueno, es solo tradición, pero que afecta a la liturgia. Y es una tradición que decía antiguamente que Lucas precisamente había conocido a Jesús y era uno de los famosos 72 del Evangelio de hoy, de aquellos que envía a Jesús. Si es cierta o no, no es tan importante, pero sí es cierto que Lucas era de los laicos comprometidos de verdad con la Iglesia y con Cristo. Y Jesús hace los dos envíos, el envío de los 12 apóstoles y el envío de los 72 discípulos. Los apóstoles son los apóstoles, los discípulos son solo discípulos, pero que participan de alguna forma en lo que es el apostolado. Y el apostolado es en origen de Cristo y dado a los apóstoles y a los laicos. Por eso se nos habla de este doble envío. Los laicos llamados a evangelizar, igual que los apóstoles. ¿Con qué diferencia? Los apóstoles no solo será la predicación y la predicación oficial de la Iglesia con los sacramentos. Eso será más propio de los apóstoles, pero el apostolado entendido como el hablar de Cristo a todos los hombres, eso es para todos, no solo para los apóstoles. Y Lucas lo entiende de una forma excepcional. Es muy curioso ver y escuchar lo que es el inicio del Evangelio de Lucas, aquella introducción, donde dice que habiendo sido tantos los que han intentado hablar de estos hechos, como si dijera, tenemos tantos evangelios, muchos, no 4, muchos, pero muchos mal hechos, lo han intentado gente así, a la buena, a la brava, y al final la Iglesia se queda con aquellos que consideran inspirados por el Espíritu Santo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, esos 4, y todos del primer siglo. Y hay cosas y cartas del primer siglo que serán de la Iglesia, pero no serán consideradas inspiradas y no aparecerán en el Nuevo Testamento, pero son de la Iglesia y son de la tradición de la Iglesia. Ejemplo, la famosa carta de Clemente, de validez consideradísima, que tiene una importancia radical en la primera comunidad, pero que no está en la Biblia y es del primer siglo. O por ejemplo la famosa Didache, o sea, el primer catecismo de la Iglesia a finales del primer siglo. La doctrina que se llama Didache, doctrina de los 12 apóstoles. Es el primer catecismo de la Iglesia y de importancia radical para los primeros cristianos. Y no está en el Nuevo Testamento. Y es contemporáneo al Nuevo Testamento. No tiene la validez del Nuevo Testamento, pero sí tiene la validez del testimonio de los primeros cristianos y de cómo se comportaba la Iglesia primitiva. Y para nosotros no es la Escritura, pero sí es tradición, y tradición con T mayúscula. Para nosotros entender cómo funcionaba la Iglesia primitiva nos ayuda también San Lucas, dándonos los hechos de los apóstoles, la historia de la primitiva Iglesia. Tendremos que esperar siglos después, hasta el siglo IV, Eusebio de Cesarea, que nos dará la historia eclesiástica para saber lo que pasó después de esto, e incluso en esa época, desde otro punto de vista. Pero necesitamos nuestra historia. ¿Para qué? Para saber cómo actuaban los cristianos, cómo eran los cristianos, para saber cómo somos nosotros y cómo hemos de ser nosotros, cómo hemos de actuar, cómo hemos de vivir, viviendo en cristiano. Por eso Lucas es tan especial. Nos da esa historia, nos da lo que pasó, nos da lo que es la Iglesia, nos da cómo actúa el Espíritu Santo y nos recuerda aquello de Pablo, que nos dice que Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y que nosotros somos la continuación de esa Iglesia que Cristo funda y que se nos transmite por la vía apostólica de generación en generación hasta el día de hoy.